la partida doble. Ya vimos los principios de la partida doble, ¿verdad? Pregunto. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, los principios de la partida doble, ¿sí? Tenemos 4 principios. No hay deudor sin su acreedor, no hay cambio sin valor, el que recibe es deudor y el que entrega es acreedor. Todos los valores al salir lo harán bajo el mismo título o cuenta por el que entraron. Luego tenemos las reglas de la partida doble. No se vayan a confundir, por favor, con reglas de la partida doble y principios de partida doble, porque puede ser que les pregunten en el examen. En el examen viene parte práctica y parte teórica. Entonces hay que tener bien asentado lo que es la parte práctica, ¿verdad? Y dentro de la parte práctica tenemos las reglas de la partida doble. Entonces, como numeral 1, tenemos cuando existe un cargo y numeral 2, ¿Va a grabar la clase? tenemos las reglas de la partida doble. Numeral 1 les decía cuando existe un cargo y cuando existe un abono. El cargo, ¿dónde se registra, jóvenes? Ahora, con toda propiedad, vamos a hablar de cargos y abonos, débitos y créditos, acreditar y debitar con toda propiedad, porque ya vimos la parte de la definición de cada elemento del que compone la partida, ¿verdad? La parte 1, que sería cuando existe un cargo. ¿A qué me refiero un cargo? ¿Y a qué me refiero cuando existe un abono? Carguemos la cuenta, abonemos la cuenta. Eso ya lo vimos y con toda propiedad yo les puedo preguntar, ¿verdad? Y como me han dicho que no hay ninguna duda, asumo que todo está plenamente claro, ¿verdad? Entonces, me atrevo a preguntar con toda propiedad qué es un cargo y qué es un abono. Ya vamos a empezar a preguntar. Vilma Morales, para usted, ¿qué es un cargo? Andrea Coronado, ¿será que puede ayudar a Vilma? Licenciado, un cargo es cuando le sumamos a la cuenta. Cuando le sumamos a la cuenta. Así es. Específicamente, un cargo cuando registramos en el lado del debe. ¿Sí? Un cargo cuando registramos una cuenta en el lado del debe. Y un abono, Karen, ¿qué sería? Karen Johara, ¿qué sería un abono? Cuando registramos del lado del haber. Cuando registramos una cuenta o el movimiento de una cuenta en el lado del haber. Vean, por favor, repasemos. Son cosas tan elementales que nos puede tergiversar la información si no tenemos bien claro a qué se refiere cada concepto. Un cargo es cuando registramos en el debe de la cuenta. Un abono es cuando registramos en el haber de la cuenta, ¿sí? Estamos. Entonces, por favor, esos elementos muy elementales, ¿sí? Nos sirven para analizar cosas complejas. Bueno, entonces dice aquí, cuando existe un cargo, ¿qué pasa con el activo? Aumenta, ¿sí? Cuando existe un cargo en el activo, ¿qué pasa? Aumenta el activo. Estamos. Cuando yo registro en el lado del debe, mobiliario y equipo, 100,000 quetzales,
y vuelvo a registrar mobiliario y equipo por 200,000, ¿qué pasa? Aumenta el activo en 300,000, en 300 quetzales. Por el lado del abono, dice, cuando existe un abono en el activo, ¿qué experimenta el activo? Una disminución, ¿sí? Cuando existe un abono en el activo, disminuye el activo. Estamos, por ejemplo, tenemos en el cargo del activo de mobiliario y equipo, dijimos 300 quetzales, pero si yo vendo una parte de mi activo en 100 quetzales, ¿qué pasa? ¿Sí? Abono el activo, por consiguiente, disminuye el saldo de ese activo. ¿En cuánto? En 200,000 quetzales. ¿Por qué? Porque estoy dándole de baja a ese activo. ¿Estamos? Bueno, literal B. Cuando existe un cargo en el pasivo. ¿Qué pasa en el pasivo cuando existe un cargo? Disminuye el pasivo. Y es lógico. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la cuenta del pasivo es eminentemente acreedora. Estamos. Entonces, si yo realizo un cargo en el pasivo, me viene a disminuir el pasivo. Caso contrario, cuando hago un abono, un registro en el abono, en el lado del pasivo, ¿qué pasa con ese pasivo? Aumenta ese pasivo. ¿Me explico? Aumenta ese pasivo. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de ese aumento en valores? Tal como lo hicimos con el activo, aumento y disminución del activo. Ahora, ¿alguien me puede dar un ejemplo de disminución y aumento en el pasivo en cuanto a cargo y abono? ¿Alguien me puede decir? Cuentas por pagar, licenciado. Cuentas por pagar. Dígame, ¿cómo disminuye la cuenta por pagar y cómo aumenta esa cuenta por pagar? Cuando la aumentamos, o sea, la abonamos, es cuando hacemos la compra al crédito. Ok, exacto. Y cuando la disminuimos o la cargamos, es cuando hacemos un pago en efectivo o con cheque. Exactamente. Estamos. Así es. Esa es la interpretación más idónea en este ejemplo, ¿verdad? Cuando aumenta, estoy aumentando mi pasivo, ¿sí? Adquiero bienes, cuentas por pagar. Adquiero mercaderías, cuentas por pagar, proveedores. Estoy aumentando mi pasivo. Estoy aumentando mi obligación. Ese aumento de la obligación a la hora que yo pague una parte de esa obligación viene a disminuir, y la disminución de ese registro tiene que ser un cargo, ¿sí? Tengo que cargar el pasivo para que me disminuya ese pasivo. Entre más compras que haga, ya sea de bienes o de mercaderías, aumenta el pasivo. Por consiguiente, estoy abonando ese pasivo. A medida que estoy pagando esa obligación, va a disminuir y va a ser un cargo. ¿Estamos? Bueno, C. Cuando existe un cargo en costos y gastos, dice que aumenta los costos y gastos. Y cuando existe un abono en costos y gastos, disminuye. ¿Estamos? Es decir, si yo adquiero gastos, costos y costos, en el lado del deudor va a aumentar, ¿sí? Va a aumentar. Y en el lado del abono o acreedor va a disminuir esos costos y gastos. ¿Estamos? D.
Cuando existe un cargo en el producto y ganancias, disminuye las ganancias. Y cuando existe un aumento en cuando existe un abono en productos y ganancias, aumenta esos productos o esas ganancias. ¿Por qué? Porque ahí es donde establecemos la naturaleza de las cuentas. La naturaleza de las cuentas es mayor o igual a, ¿sí?, tanto cargo como abono. Por último, tenemos cuando existe un cargo en las pérdidas, ¿sí? ¿Qué pasa en el cargo? Aumenta las pérdidas. Por ejemplo, el año antepasado tuve pérdidas. El año pasado tuve pérdidas. Entonces, ¿cuál es el experimento ahí? Que aumentan las pérdidas. Caso contrario, cuando existe un abono en las pérdidas, ¿qué pasa? Disminuyen las pérdidas. Por ejemplo, el año antepasado tuve pérdidas, ¿sí? Y el año pasado tuve pérdidas, pongamos un monto de 100,000 quetzales. El año antepasado, pérdidas del periodo 100,000 quetzales. Y el año pasado tuve una ganancia. Por consiguiente, si neteamos las pérdidas y ganancias en relación al año antepasado y el año pasado, voy a tener una pérdida neta, por ejemplo, una ganancia del año pasado de 75,000. ¿Cuánto me representan pérdidas netas? 25 quetzales. ¿Estamos? Entonces, a eso se refiere las reglas de la partida doble. Cuando aumenta, cuando disminuye y cuando aumenta tanto en el cargo como en el abono. Estamos, ténganlo presente, por favor, porque posiblemente todavía no comprendemos realmente cuál es ese movimiento de aumento, disminución en cada cuenta o en cada cargo o abono. Pero cuando entremos a la parte práctica, cuando entremos a hacer partidas contables, ahí es donde se va a reflejar ese aumento o esa disminución tanto en cargos como en abonos. Bueno, tenemos un resumen. Numeral 1 dice todas las cuentas de activo, costos y gastos, costos, gastos y pérdidas son deudoras porque la sumatoria de los cargos serán mayor que la sumatoria de los abonos. Es decir, el activo tiene que ser mayor, ¿sí?, en cargos que en abonos. ¿Por qué? Porque son cuentas deudoras. ¿Estamos? Porque la naturaleza de esa cuenta o de esas cuentas de activo, costos y gastos son deudoras eminentemente. No puedo tener una cuenta deudora de forma negativa en los registros contables si se trata de un activo, costos, gastos y pérdidas. Al igual que todas las cuentas de pasivo, producto, capital, y ganancias son acreedoras porque la sumatoria de los abonos será mayor que la sumatoria de los cargos. Es decir, si yo vengo cargo proveedores y abono proveedores, ¿qué saldo me tendría que dar esa cuenta proveedores? ¿Saldo deudor o saldo acreedor? Por la naturaleza de las cuentas, ¿qué saldo me tendría que generar? Pregunto. Acreedor. Acreedor. Miren, es tan importante la teoría, jóvenes, que al comprender la teoría,
ya la parte práctica se va por su propio peso. Tenemos bien establecido, bien claro lo que es un cargo, lo que es una cuenta, la naturaleza de las cuentas, ya no vamos a tener ningún problema en cuanto a la interpretación o la generación de información, ¿sí? Si tengo una cuenta acreedora de forma negativa, algo está pasando. Si tengo una cuenta deudora de forma negativa, algo está pasando. ¿Por qué? Porque en la naturaleza de las cuentas de cargos es eminentemente deudor y las cuentas de abono son cuentas acreedoras. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿No? Qué bueno, sigo. Teoría del cargo y del abono. Esto ya lo vimos. Sobre esta teoría descansa el desarrollo de todo el sistema contable, toda vez que cualquier operación que se registre deberá llevarse a cabo a través de la utilización de cuentas, las cuales se anotan en sus componentes debe y haber según sea el caso. Ejemplo, aquí ya empezamos a tocar partidas contables. Aporte inicial del señor Pedro Solís por la cantidad de 10,000 quetzales. Si el dueño de la empresa está aportando efectivo, la partida sería Caja y Bancos, ¿sí? A Pedro Solís. Estamos. Pedro Solís, ¿quién es? ¿Qué cuenta específica? Sería, mejor hagámoslo lo contrario, sería cuenta capital. ¿De quién? Del señor Pedro Solís. Estamos. Esa sería la cuenta contable, ¿verdad? Este representa un activo y este representa el capital. Si vamos a la ecuación patrimonial, en esta partida contable sería activo igual capital, ¿verdad? Entonces, pero aquí estamos viendo la teoría del cargo y del abono. Y dijimos que en la teoría del cargo y del abono no puede haber deudor sin su respectivo acreedor. No puede haber un debe sin su respectivo haber. ¿Estamos? Entonces, para que tenga la condicionante de un cargo y de un abono, tenemos que tener la cuenta que va cargada y la cuenta que va abonada para poder saldar o cuadrar esa cuenta. En el registro en el mayor, este es el famoso mayor o centralizador. ¿Sí? Debe caja y bancos, 10,000 quetzales. Debe cuenta capital, señor Solís, 10,000 quetzales. ¿Estamos? Si lo quiero llevar al balance de saldos, pues ingreso en la parte del debe 10,000 y en la parte del haber 10,000 quetzales, saldo cuadrado con 10,000 quetzales o saldado con 10,000 quetzales. Estamos. Conceptos relacionados con la teoría del cargo y del abono. Debe es la parte izquierda de la cuenta. Debe la parte izquierda de la cuenta. Haber la parte derecha de la cuenta. Estamos. Cargar o debitar es igual que registrar en el debe. Es anotar la cantidad en el debe de la cuenta. ¿Sí? Aquí estamos anotando 10,000 quetzales en el debe de la cuenta. Abonar o acreditar es anotar la cantidad en el haber de la cuenta. Aquí está el haber de la cuenta. Esta es la cuenta Solís, y este es el haber, y estoy anotando en la parte de abono. Y le denominamos como abonar o acreditar. Movimiento deudor es la suma de los cargos de una cuenta. ¿Se recuerdan que hicimos, verdad? Hicimos tantos movimientos de caja y bancos. Por ejemplo, aquí tenemos 10,000, tenemos otros 10,000, otros 5,000, otros 20,000.
nos da 35,000 quetzales. Entonces, el movimiento de la cuenta deudor es la sumatoria de los cargos de una cuenta. Movimiento acreedor es la sumatoria de los abonos de la cuenta. Y si aquí tenemos aportación a capital, varias aportaciones, sería el movimiento de la cuenta. A eso le llamamos movimiento acreedor, la sumatoria de los abonos de la cuenta. Saldo es la diferencia entre el movimiento deudor y el movimiento acreedor. Por ejemplo, aquí tengo caja y bancos. Y si anoto aquí en la cuenta caja y bancos, que anoto aquí 5,000 quetzales, sería, ¿cuál sería el saldo? Pongámosle 4,000 quetzales para que no. Entonces, el saldo, ¿cuál sería el saldo de la cuenta? Ya sabemos que es acreditar, que es debitar, que cuál es el movimiento de la cuenta y el saldo de la cuenta. El saldo de la cuenta, dice, es la diferencia entre el movimiento deudor y acreedor. El movimiento deudor es de 4,000 quetzales. El movimiento acreedor es de 4,000 quetzales. El movimiento deudor es de 10,000 quetzales. El saldo, ¿cuál sería el saldo? ¿Cuánto? 6,000. 6,000. ¿Ese saldo es saldo acreedor o saldo deudor? Saldo deudor. Saldo deudor. Deudor. Exactamente, saldo deudor. Entonces aquí tenemos que es el saldo deudor. Cuando el movimiento deudor es mayor que el acreedor, será un saldo deudor. Saldo acreedor cuando el movimiento de la cuenta acreedora es mayor que el movimiento de la cuenta deudor. ¿Sí? Entonces ahí es donde volvemos a afirmar la naturaleza de la cuenta. El saldo acreedor, si es mayor que el saldo deudor, tiene que ser un pasivo o capital. Si el movimiento de la cuenta, su saldo es deudor, tiene que ser un activo, costos, gastos o pérdidas. ¿Estamos? Bueno, vayamos. Diferencia entre ingresos y gastos. Ingresos es la percepción de dinero y valores representativos de dinero, como cheques, giros, bancos, pagarés, letras de cambio, etc. Las ventas constituyen la principal fuente de ingreso en toda empresa. ¿Estamos? A estos ingresos le vamos a llamar, para efectos de nuestro curso, las ventas. Las ventas en su giro normal. ¿Estamos? Es decir, al hablar de giro normal, a lo que se va a dedicar o a lo que se dedica la empresa. Por ejemplo, si una empresa se dedica a vender mobiliario y equipo, ¿sí? Y ese va a ser su inventario, entonces esa va a ser su giro normal. Ese va a ser su giro normal. ¿Estamos? A eso le llamamos giro normal o giro habitual, a lo que se dedica la empresa, de acuerdo a los registros que están en la SAT, en registro mercantil, ¿verdad? Porque en la patente de comercio, ¿qué dice la empresa? Objeto de la empresa. ¿Qué dice? Yo creo que teníamos en el ejemplo anterior, veamos. El giro habitual del negocio es lo que está registrado en la patente o en registro tributario unificado. Por ejemplo, aquí dice objeto, compra, venta de fantasía fina, relojes, carteras, monederos, billeteras, llaveros,
ganchos y todo lo relacionado con el objeto principal de lícito comercio. ¿Estamos? Entonces, ese o esa va a ser, o ese va a ser su giro habitual. Aquí aquí tenemos otro giro habitual. Lo que está registrado en registro mercantil o en la administración tributaria. Aquí dice, las inversiones en bienes inmobiliarios que le permitan diversificación de actividades en dichos bienes, a los cuales podrá incorporar bienes muebles y derechos, constituir, edificar, introducirles cualquier tipo de mejoras y en general desarrollar esos bienes, proyectos comerciales, industriales, turísticos, agrícolas, de servicios, agropecuarios y otros que constan en la escritura social. Es decir, toda actividad económica. Esta empresa fue más ambicioso en cuanto a su actividad económica. Aquí no me dice una actividad específica, ¿sí? Me dice de forma general, es decir, esta empresa puede hacer lo que él quiera hacer en sus actividades comerciales o industriales, ¿verdad? Siempre y cuando sea de lícito comercio. Caso contrario, con esta otra empresa es bien limitado. Aquí dice, yo voy a comprar esto, voy a vender estos tipos de mercancías. A eso se refiere el giro habitual del negocio. ¿Estamos? Entonces, esa va a ser su venta. Entonces, los ingresos, como dice aquí, las ventas constituyen la principal fuente de ingreso de toda empresa. Entonces, ¿qué es un producto? El producto es el rendimiento o beneficio obtenido en un negocio. Ejemplo, el producto de una venta es igual a la diferencia entre el valor de la misma y su costo de adquisición. Esto sí es importante, jóvenes. Todo lo que hemos visto y lo que estamos viendo es importante, pero este es más importante porque aquí nos da la pauta que es el producto. ¿Alguien me puede interpretar de forma valórica este concepto? Que me pueda decir de forma en valores, cómo interpretamos esta definición de producto. Vuelvo a repetir, es el rendimiento o beneficio obtenido en un negocio. ¿Y cuál es el objeto de un negocio? ¿Cuál es el objeto principal de un negocio, según el Código de Comercio? Las ganancias, Luis. El lucro, las ganancias. Una empresa de tipo mercantil no puede ser una casa de beneficencia, no puede ser una ONG, ¿sí? Sino que aquí lo que persigue un empresario o un negociante es eminentemente el lucro o ganancia. Entonces, aquí es donde encierra esa parte que le interesa al propietario o al inversionista de una empresa. Es el rendimiento o beneficio obtenido en un negocio. Ejemplo, el producto de una venta es igual a la diferencia entre el valor de la misma y su costo de adquisición. ¿Alguien me puede interpretar de forma en cantidades, en valores, esta definición de producto? Sin ninguna pena. Aquí ya estamos adentrándonos a lo que realmente tenemos que hacer, la contabilidad. Liz, Bien. podría ser que si su valor es de 250 y su costo fue de 200, entonces se obtuvo un beneficio de 50 quetzal. 250 ¿de qué? Su valor. De Y su venta. costo fue de 200. Sí. Ok, así es. Bueno. Entonces, dice la compañera, la interpretación para llegar al producto, dice,
que vamos a tener ventas por 250,000, 250 o 250,000, ¿sí? Bueno, yo vendí 250,000, pero ¿cuánto me costó esa mercadería para poder vender en 250,000? Dice la compañera que 200,000 quetzales. Entonces, su costo de adquisición es de 200,000 quetzales. Y la diferencia entre el valor de la misma y su costo de adquisición será el producto. Producto ganancias. ¿Cuánto? Dice la compañera, 50,000 quetzales. ¿Están de acuerdo con la compañera, jóvenes? Esta es la interpretación numérica de lo que estamos viendo teóricamente. Pregunto, ¿están de acuerdo, jóvenes? Es el rendimiento o beneficio. Este es el rendimiento, miren. Este es el rendimiento o beneficio obtenido en un negocio. ¿Qué negocio? Cualquier tipo de negocio. Ejemplo, el producto de una venta, producto de una venta es igual a la diferencia entre el valor de la misma, a la diferencia entre el valor de la venta y su costo de adquisición. Y su costo de adquisición. Total, el rendimiento, beneficio o ganancia es de 50,000 quetzales. Licenciado, disculpe, esta sería la ganancia bruta. Ganancia marginal, sí, ganancia bruta, pero adentrémonos a lo que dice la norma internacional de contabilidad. Esa norma no dice ganancia bruta, sino margen de ganancia o ganancia marginal. Estamos, entonces solo es cuestión de términos, ¿verdad? Para no perderse, relacione ganancia bruta. Exactamente, es la ganancia bruta o ganancia marginal. ¿Por qué? Porque aquí solo estamos relacionando ventas versus costo de adquisición o costo de ventas. ¿Por qué? Porque hay otros costos y hay gastos, ¿verdad? Tal como lo vimos anteriormente, tenemos gastos de administración y gastos de distribución. Al igual que hay otros ingresos por operación, también hay otros gastos por operación. Entonces, conjugando esos términos, llegamos a la ganancia antes del impuesto sobre la renta, después de deducirle los gastos de administración y gastos de distribución. Estamos para llegar a la ganancia antes del impuesto sobre la renta. Si hay ganancia, le aplicamos el 25% del impuesto sobre la renta, obtenemos la ganancia neta del periodo, lo que realmente le corresponde al dueño de la empresa. Bueno, ¿dudas, jóvenes? Pregunto si hay dudas. ¿No? Qué bueno. Diga, en producto de ganancias son 50,000. Ganancia, ¿sí? Ganancia Ah, es que me marginal. falta un cero. Ah, le falta un cero. Dice que un cero no vale nada, pero ¿dónde no vale nada el cero? Porque si no le anoto el otro cero aquí, me dice ya sea 5,000, 50 quetzales, no sé, ¿verdad? Entonces sí tiene validez el número cero, ¿verdad? Dependiendo dónde se coloca. Bueno,
Diferencia entre egreso y gasto. Eso quiero que lo interpretemos, por favor, jóvenes. ¿Qué hay de diferencia entre egreso y gasto? ¿Qué es un egreso y qué es un gasto? Adela Batén, ¿qué hay entre diferencia entre egreso y gasto? Adriana, no tienen audio, no quieren participar. Dígame, solo egreso o uno de los dos. Lick, no sé si me escucha. Sí, le escucho perfectamente. Ah, ok, como le puse en el chat, yo por egreso entiendo que es algo que ya no nos pertenece o vendimos, y por gasto, algo que compramos para invertir o que necesitábamos nosotros para poder obtener más de algo. Ajá. ¿Está bien? ¿Alguien más? ¿Otra opinión? Daniel Girón. Es una salida de dinero. Estamos egresando dinero, estamos sacando efectivo. ¿Y gasto? ¿Qué sería entonces? ¿Qué es un gasto? Licenciado, también sería una salida de dinero, pero creo que la diferencia es que no se recupera el dinero. Así es. Bueno, entonces veamos aquí. Dice, diferencia entre egreso y gasto. No le puse aquí los egresos porque, o aquí está, egreso lo constituye el acto de entregar efectivo a cambio de la adquisición de equipo, materiales, servicios, gastos, etcétera. ¿Sí? Estoy egresando, estoy sacando efectivo. ¿Para qué? Para sufragar algún gasto, para adquirir algún bien o mercadería. Estoy egresando plata. Y gastos, dice que este no es recuperable, pero es necesario para darle cumplimiento a las políticas de la empresa. Por ejemplo, tenemos los sueldos, alquileres, agua, luz y teléfono. Agua es necesario, ¿verdad? La luz también es necesaria para, ¿sí?, hacer cumplir las políticas de la empresa. Teléfono, no digamos, tengo que atender los clientes, tengo que atender terceras personas, tantas cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Y es un gasto que no es recuperable, pero es necesario realizar ese gasto para el cumplimiento de las políticas de la empresa. Entonces tenemos la diferencia entre egresos y gastos. Lick, entre Dígame. más gastos, menos impuestos. Así es, así es. Entre más gastos, menos impuestos. Pero ojo, no cualquier gasto. No, los deducibles. Deducible. Los gastos deducibles. Estamos poco a poco, la administración tributaria está cercando al contribuyente, porque antes, bueno, gastos, aquí está, pérdidas del periodo, 1 millón de quetzales, y así solo pérdidas y pérdidas y pérdidas, ¿verdad? En cambio, ahora sí está tomando acciones políticas en decir, bueno, qué gastos son considerables deducibles y qué no son gastos no deducibles. Si son gastos no deducibles, viene a incrementar la renta bruta. Y entre más renta bruta, más pago de impuestos. Entre más gastos, ¿sí?, que se consideran deducibles, menos pago de impuestos. ¿Me explico? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. No cualquier gasto. Vean, a partir del artículo 21 de la Ley de Actualización Tributaria,
ahí nos dice qué tipo de gastos se consideran deducibles. ¿Estamos? Bueno, veamos. Miren, todo lo que estamos viendo aquí a partir de las diferencias de saldo deudor, saldo acreedor, esto es importantísimo para nuestro quehacer contable. Dice, concepto de lo devengado y lo percibido. El sistema contable de lo devengado, ¿a qué se refiere? ¿Y a qué se refiere el sistema contable de lo percibido? ¿Y quiénes adoptan ese sistema, tanto de lo devengado como de lo percibido? Dice, sistema de lo devengado. Este sistema se relaciona directamente con el principio de contabilidad generalmente aceptado del periodo contable de enero a diciembre de cualquier año, el cual indica que los gastos y productos deben identificarse con el periodo al que correspondan, independientemente de la fecha cuando se cobre o cuando se pague. Es decir, los registros contables muestran tanto las operaciones efectivamente cobrados, así como los pagados y los pendientes de cobro y pago. Estamos. Toda empresa comercial y la mayoría de empresas adoptan este sistema. Este sistema es muy fundamental para determinar, ¿sí?, la ganancia de una empresa. Es decir, en términos generales, el sistema de lo devengado significa que yo tengo que registrar todos los ingresos y todos los gastos de un periodo, independientemente cuando cobre o cuando pague. Estamos. Si tengo una factura por compras de mercaderías al crédito al, al 30 de diciembre de 2020, ¿sí?, al crédito. Entonces sería compras a proveedores. El pago está pendiente, ¿verdad? Pero tengo que reconocer esa compra y esa obligación. Si es una venta al 30 de diciembre de 2020, sería clientes a ventas. Tengo que reconocer ese derecho que tengo y entregar la mercadería. A eso se refiere el sistema contable de lo devengado. Tengo que reconocer todo el movimiento contable o todas las operaciones contables que realicé en un periodo contable, independientemente del pago o del cobro. Caso contrario, con el sistema de lo percibido. ¿Qué significa? Este sistema, dice, se relaciona básicamente con el movimiento de efectivo y sostiene que la base, que los registros contables están operados exclusivamente a través de ingresos y egresos en efectivo. Estamos aquí en este sistema no interesa la famosa provisión, ¿verdad? No voy a reconocer cuentas por cobrar, no voy a reconocer cuentas por pagar, porque todo se lleva en efectivo. En el momento en que yo pague, que me den la factura, ¿sí? En el momento que yo cobro, doy la factura. Estamos. A eso se refiere el sistema contable de lo percibido. Yo voy a percibir en estos momentos el efectivo o voy a entregar el efectivo si es que hice una compra al crédito. Estamos. ¿Y quiénes utilizan este sistema contable? ¿Quiénes utilizan de lo devengado y de lo percibido? Lo utilizan la mayor parte de empresas, las empresas industriales, las comerciales, las agropecuarias, cualquier tipo de empresa, ¿sí? ¿Y quiénes utilizan el sistema de lo percibido? Las empresas financieras, los bancos generalmente, ¿sí?, utilizan el sistema de lo percibido.
porque doy dinero, recibo dinero, ¿verdad? Y pago en el momento en que, ¿sí? Me generan la factura. Ellos son los que adoptan el sistema de lo percibido. Entonces, en términos generales, para efectos de nuestro curso, ¿qué sistema vamos a utilizar? Devengado. Entonces, por favor, si tienen su cuaderno ahí, anoten. Utilizaremos en el curso de contabilidad 1 el sistema contable de lo devengado. Estamos. El sistema contable de lo devengado. Todas las operaciones que realicemos hasta los estados financieros va a ser el sistema contable de lo devengado. Estamos. Bueno. ¿Qué posición tiene la administración tributaria? ¿Sí? Según el libro 1 del decreto 10/2012, impuestos sobre la renta. Vean, por favor, el artículo 52 que dice, sistema de contabilidad. Los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad completa de acuerdo al Código de Comercio y este libro debe atribuir los resultados que obtengan en cada periodo de liquidación de acuerdo con el sistema contable de lo devengado, tanto los ingresos como para los costos y gastos, excepto en los casos especiales autorizados por la Administración Tributaria. Los otros contribuyentes pueden optar entre el sistema contable mencionado, o sea, de lo devengado, o el de lo percibido. Pero una vez seleccionado uno de ellos, solamente puede ser cambiado con autorización expresa y previa de la AT, de la Administración Tributaria. Si ustedes son asesores de la empresa, contadores de la empresa, ahí en el registro tributario unificado o RTU, ahí indica qué sistema contable van a adoptar de lo devengado, ¿verdad? Entonces, si no les resulta por algún caso muy especial el sistema de lo devengado, tienen que pedir autorización ante la administración tributaria para adoptar el otro sistema, es decir, el sistema de lo percibido. ¿Estamos? Y aquí hay una aclaración. Se entiende por el sistema contable de lo devengado el sistema contable consistente en registrar los ingresos o los costos y gastos en el momento en que nacen como derechos u obligaciones y no cuando se hacen efectivos. ¿Se dan cuenta? Y no cuando se hacen efectivos. Cuando se hacen en efectivo, estamos hablando de lo percibido. Las personas jurídicas cuya vigilancia e inspección estén a cargo de la superintendencia de bancos deben atribuir los resultados que obtengan en cada periodo de liquidación de acuerdo a las disposiciones sobre el sistema de contabilidad que hayan sido emitidas por las autoridades monetarias. ¿Quiénes son las autoridades monetarias en el sistema financiero? ¿Quién es la autoridad? La autoridad fiscal en este sentido es la administración tributaria y las autoridades monetarias, ¿quiénes son? ¿Quiénes controlan a las financieras? ¿Quiénes controlan a los bancos? La superintendencia de bancos. Superintendencia de bancos. La superintendencia de bancos, el Banco de Guatemala. ¿Estamos? Entonces, son entes, ¿sí?, que están también supeditados a la administración tributaria en lo que corresponda a los tributos, pero muy especialmente en su giro habitual por la superintendencia de bancos. Es el ente que regula el movimiento o las operaciones de una financiera. ¿Estamos? Bueno. Aquí les puse un marco regulatorio. En nuestro ordenamiento jurídico, la actividad mercantil está regulada, entre otras, de la siguiente manera.
aspecto legal. Ustedes ya recibieron el curso de Introducción al Derecho 1, ¿verdad? O Derecho 1. Entonces ya podemos hablar con toda propiedad, ¿sí? De la pirámide de Kelsen. ¿A qué se refiere la pirámide de Kelsen? ¿Cómo se interpreta? Eso ya lo vieron ustedes, o no lo han ganado. Bien, ¿verdad? Carlos Cuellar, interpréteme la pirámide de Kelsen. O alguien que lo pueda ayudar. Yo realmente me recuerdo que la pirámide de Kessler era como leyes, que hasta arriba estaban como las leyes orgánicas y hasta abajo estaban como las sentencias, pero no me recuerdo muy bien como Bueno. de la pirámide. Ok. La pirámide de Kelsen se interpreta de la siguiente manera. En la cúspide, veamos, hay un triángulo, veamos el triángulo imaginariamente. En la punta del triángulo tenemos las leyes constitucionales. Abajo de las leyes constitucionales tenemos las leyes ordinarias. Y abajo de las leyes ordinarias tenemos los reglamentos, las resoluciones, los oficios, los acuerdos gubernativos. ¿Estamos? Entonces, ¿a qué se refiere que la Constitución o las normas constitucionales están sobre todo, ¿sí?, arriba de las otras normas? Porque la Constitución Política de la República de Guatemala, como dicen, es la ley de leyes. No podemos violar ni tergiversar, ni una ley ordinaria no puede tergiversar una ley constitucional. ¿Sí? ¿Cuántas leyes constitucionales hay en Guatemala? Hay 5 leyes constitucionales. La Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Amparo y Exhibición Personal, la Ley de Tribunal Supremo Electoral y Partidos Políticos, la Ley de Emisión del Pensamiento y la Ley de Orden Público. Ante esas leyes constitucionales, ¿sí?, no puede haber una contradicción en relación a las leyes ordinarias. ¿Por qué? Porque las leyes constitucionales son emitidas por una asamblea general y una asamblea general se constituye específicamente para aprobar una constitución. Estamos. En cambio, las leyes ordinarias son las emitidas por el Congreso de la República de Guatemala. Estamos. Entonces no puede contravenir una ley constitucional si hay una ley ordinaria que contradiga la Constitución. ¿Estamos? Y una ley, un reglamento, una resolución, un acuerdo gubernativo no puede contradecir una ley ordinaria. Y así se va la escala de interpretación. En ese sentido tenemos en la Constitución Política de la República de Guatemala el artículo 39, la propiedad privada. ¿Sí? ¿Qué es la propiedad privada? Dice la ley o la Constitución que se garantiza la propiedad privada, que no se puede confiscar la propiedad privada, tanto de forma propiamente privada como de forma de negocio. Estamos. Entonces, está en la Constitución. A menos, dice, que sea de interés general, se puede confiscar un bien. De lo contrario, no se puede hacer absolutamente nada. Protección al derecho de propiedad. Estamos protegiendo el derecho de propiedad. Artículo 43, la libertad de industria, comercio y trabajo. Es decir, que en Guatemala hay libertad de industria, hay libertad de comercio, hay libertad financiera, hay libertad de movimiento económico y hay libertad de trabajo. Estamos ante la contradicción de estos artículos con normas ordinarias,
prevalece la Constitución Política de la República de Guatemala. Estamos. Luego nos vamos al Código de Comercio de Guatemala. Encontramos, entre otros artículos, el artículo 368, que nos habla sobre la contabilidad y registros indispensables. Por favor, verifiquen y vean este artículo 368, interprétenlo y en resumen nos dice que tenemos que llevar un libro de inventarios, libro de primera entrada o diario, libro diario, libro mayor o centralizador, ¿sí? Y aquí falta algo, otro libro, el de balance, ¿sí? Luego llevamos los libros de estados financieros. Y los libros de los estados financieros, ya dijimos y vuelvo a repetir, tal vez se van a cansar, pero quiero recalcar cuantas veces sea posible de los estados financieros, que es el objetivo primordial para poder ganar contabilidad 1. Estado de resultados y estado de situación financiera, ¿sí? Y esto está normado en el 368 del Código de Comercio. Además, podrán utilizar otros que estimen necesarios por exigencias contables o administrativos o en virtud de otras leyes especiales. Si hay una ley especial de acuerdo a la actividad que realiza, al giro habitual del negocio, que me dice otra entidad, usted tiene que llevar este control, bueno, llevo ese control, ¿sí? Usted tiene que llevar este libro porque así lo requerimos nosotros, bueno, hay que llevar. Por ejemplo, ¿quién me pide otros registros? Además de estos son libros contables, ¿sí? Estos son libros contables, según el artículo 368. Pero además de esto, como dice aquí, por exigencias contables o administrativas o en virtud de otras leyes especiales. ¿Qué otro registro puedo llevar y que me pide una ley especial? Hay una ley especial, se me ocurre, que me dice, usted tiene que llevar estos libros para poder controlar sus compras y ventas. Una ley especial, por ejemplo, es la ley de, ¿cuál? Perdón, ese no sería el libro de caja. Libro de caja, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé si también aplica el libro de estado de resultados. Estado de resultados, estamos en los estados financieros, ¿sí? Estado de resultados, estamos en los estados financieros. Estado de resultados y estados de situación financiera. ¿Qué otro? Una ley especial que me diga, usted tiene que llevar estos controles o estos registros porque necesito para cuando vaya a hacer inspección que me presente esa información. ¿Libro de compras y ventas? Libro de compras y ventas. ¿Y quién me lo pide? ¿Quién me lo pide? La administración tributaria. ¿A través de qué ley? A través del impuesto al valor agregado. El contribuyente deberá llevar un libro de compras, ¿sí? Y un libro de ventas. Si son pequeños contribuyentes, un libro donde tenga compras y ventas, ¿verdad? Entonces, por otras leyes especiales. En este caso, la ley especial es la ley del impuesto al valor agregado que me dice usted tiene que llevar otros controles, libros de compras y ventas. Entonces, esos libros de compras y ventas no son libros contables. Estamos, no son libros contables, sino que son libros de control de alguna actividad especial que nos está requiriendo, en este caso, la administración tributaria. Tenemos el artículo 369, idioma español y moneda nacional. Los libros y registros deben de operarse en español y las cuentas en moneda nacional. Sin embargo, la ley de divisas, la ley de negociación de divisas ya puede, ¿sí? Ya nos permite llevar en moneda diferente al quetzal, diferente al idioma, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿sí?, esté traducido al idioma español o reexpresión de estados financieros
a la moneda nacional. ¿Estamos? Entonces hay que tener también mucho ojo con esto porque sí ya se puede llevar de una forma diferente a la moneda nacional. El artículo 377, estados financieros. El libro o registro de estados financieros contendrá el balance general de apertura y los ordinarios y extraordinarios que por cualquier circunstancia se practique. ¿Cómo puedo tener un balance general extraordinario? Lo ordinario es de 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Y lo extraordinario cuál sería? ¿Cuál sería un balance general o el libro de estados financieros extraordinarios? Supongamos por virtud de una reforma de una ley, ¿verdad? Bueno, se corta aquí y hay que empezar con un nuevo balance general, ¿verdad? Entonces sería un balance general extraordinario. ¿Me explico? 2, los estados de pérdidas y ganancias o, pongamos aquí, estados de resultados, ¿sí? Porque así lo dice el 377 del Código de Comercio, los estados de pérdidas y ganancias. Para nuestra época y la NIC número 1, estado de resultados, o lo que hagan sus veces, corresponden al balance general de que se trate. Cualquier otro estado que a juicio del comerciante sea necesario para mostrar su situación financiera. ¿Sí? ¿Cuál es el otro? Cualquier estado que a juicio del comerciante, pues el estado de flujo de efectivo. Si la empresa se dedica a la producción, fabricación de un bien, pues el estado de costo de producción, ¿verdad? Entonces, por su actividad especial, es necesario realizar otro estado financiero. Artículo 379, exhibición de los estados financieros. El balance general deberá expresar con veracidad y en forma razonable la situación financiera del comerciante y los resultados de sus operaciones hasta la fecha en que se trate. ¿Estamos? Entonces tenemos que llevar con toda veracidad y razonabilidad esas operaciones contables. Viene la parte que si no acatamos estos artículos, hay otro artículo, lo voy a poner aquí como 2.5, artículo 381, siempre del Código de Comercio. Código de Comercio, que me dice documentación fehaciente, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la veracidad y la razonabilidad. Y el artículo 381 me dice que tengo que soportar las partidas contables con documentación fehaciente. ¿Cuáles son los documentos fehacientes? Cualquier documento que realmente avale la transacción comercial de la empresa. Si yo realizo una venta, ¿cuál sería la documentación fehaciente que yo emito? La factura. Factura. Las facturas. Y esas facturas, ¿qué requisitos tienen que llenar? ¿Qué requisitos? Pues tiene que ser autorizado por la administración tributaria. Tiene que haber una resolución. Tiene que tener un rango de tal número a tal número. Aunque ahora, por la FEL, ¿sí? La factura electrónica en línea, ya no hay autorización de un rango a otro, sino que simplemente se tiene que adherir a la FEL, ¿sí? A la factura electrónica en línea, ¿sí? A través de unos gestores, ¿sí? Con un contrato, con un gestor o una empresa que lleve ese control electrónico, se puede hacer esas facturas electrónicas y directamente cae a la base de datos de la administración tributaria para mejor control de sus transacciones comerciales.
Estamos. Entonces ya no hay ninguna numeración de 1 a 100 o de 1 a 1000, sino que conforme vayan necesitando la empresa emitir facturas, de esa manera la administración tributaria le va a dar autorización. Estamos. Entonces, esos son los documentos fehacientes ¿sí? de la transacción comercial. Si yo compro, pues me tienen que emitir una factura, ya sea factura manual o factura electrónica. Estamos va a haber en un momento determinado que todo va a ser electrónico. Estamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido, pero ese va a ser el documento fehaciente. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver el Código Penal en nuestro curso, jóvenes? Y si yo solo llevo contabilidad, aprovechando la oportunidad para los contadores, ¿verdad? Feliz Día del Contador. Hoy es 29 de enero, es el día del contador, del perito contador. ¿Estamos? Para los que son contadores, pues felicitaciones, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver el aspecto penal en nuestro quehacer contable? ¿Será que solo es de llevar registros, cargos y abonos, determinar ganancias, determinar pérdidas, pagar, cobrar, provisionar? No. Nuestro actuar tiene que ver con el Código Penal. Y es así en el artículo 271, dice, estafa mediante información contable. Comete delito de estafa mediante información contable el auditor, el perito contador, experto, el director, el gerente, ejecutivo, representante, intendente, liquidador, administrador, funcionario o empleado de entidades mercantiles, bancarias, sociedades cooperativas o en sus dictámenes o comunicaciones al público, firmen o certifiquen informes, memorias o proposiciones, inventarios, integraciones, estados contables o financieros y consignen datos contrarios a la verdad. ¿Sí? ¿Qué verdad? Porque no son fehacientes en cuanto al soporte de esas transacciones operacionales contables de una empresa. Datos contrarios a la verdad o a la realidad. Mucho ojo, por favor, jóvenes, con esto. Si fueren simulados con el ánimo de defraudar al público o al Estado. De la misma forma, es quienes realicen estos actos con el fin de atraer inversiones o aparentar económica o financiera que no se tiene. Si los responsables fueran auditores o peritos contadores, además de la sanción antes señalada, quedarán inhabilitados por el plazo que dure la condena y si fueren reincidentes, quedarán inhabilitados de por vida. Recuérdense que el auditor, ¿sí? El auditor, para ejercer la profesión, tiene que registrarse en los colegios de contadores públicos y auditores de Guatemala o en el Colegio de Contadores Públicos, Administradores y Economistas para poder ejercer la profesión. Y si cae en estos delitos, pues le dan una sanción. Y si vuelve a reincidir, mire, a partir de hoy, usted ya no puede ejercer la profesión, porque ya es reincidente, ¿verdad? Estamos jóvenes, entonces nuestro actuar como contadores o como peritos contadores o como profesionales de las ciencias económicas, hay que tener mucho cuidado. Aquí no le puse la sanción, no sé cuántos años, de 1 a 6 años en la zona 18. ¿Estamos? Hay que tener cuidado. Les decía, creo que les platiqué en su momento oportuno, ¿sí? Aquí dice, si el responsable, no, aquí, de la misma serán sancionados, realicen con el fin de, miren, esta parte, ¿cómo interpretamos esta parte? De la misma forma, serán sancionados quienes realicen actos con el fin de atraer inversiones o aparentar una situación económica o financiera que no se tiene. Antes, los peritos contadores solo firmaban, necesito un préstamo,
La empresa necesita financiamiento, la empresa solo está generando pérdidas, pero para efectos de un préstamo, bueno, maquillan la contabilidad y dicen, bueno, en lugar de pérdidas, dice que hay ganancias. Y con eso presentan un requisito para obtener préstamos, que al final no logran pagar, ¿sí? Entonces se cae en delito. Afortunadamente, el profesional de las ciencias económicas es bien diligente en ese sentido y tiene que ver, por lo menos, revisar realmente la posición financiera de una empresa para poder firmar un estado financiero. ¿Estamos? Tenemos el 358A, casos especiales de defraudación tributaria. Aquí estamos en el ámbito tributario, ¿sí? Pero tiene mucho que ver con el aspecto contable. Los responsables serán sancionados con prisión inconmutable de 1 a 6 años y multa equivalente al impuesto omitido si el delito fuere cometido por un extranjero, además de las penas indicadas, se le expulsará del país. Aquí hay muchas empresas transnacionales y hay empleados de esos países que vienen a trabajar aquí, que no hay ningún problema, pero si cometen este tipo de delitos, ¿sí? Además de que se le va a sancionar, se le expulsará del país. Artículo 358, casos especiales de defraudación tributaria. Incurrirá en las sanciones señaladas en el artículo anterior quien lleve doble contabilidad, doble o múltiple contabilidad. Mucho ojo con esto. Para afectar negativamente el aspecto fiscal, tenemos el impuesto sobre la renta. Lean, por favor, el artículo 337 al periodo de liquidación, que es de enero a diciembre de cualquier año, perdón. Y el 53 nos habla sobre libros y registros contables. Miren cómo es que el artículo 53 nos manda al Código de Comercio. ¿Y dónde nos manda? Al artículo 368 del Código de Comercio, ¿sí? En cuanto a llevar los libros y los estados financieros. Aspectos técnicos, esto ya lo vimos. Las NIF, cuando empezó a regir en Guatemala y cuál es el objetivo de esas NIF. Formas de presentación del balance general, existen dos formas, en forma de reporte y en forma de cuenta. Eso lo vamos a ver cuando empecemos a trabajar la parte práctica. Tenemos cuentas que integran el balance general, eso ya lo vimos, el activo no corriente y el activo corriente. Definimos qué es un activo corriente, qué es un activo no corriente. Al igual que el pasivo, ¿sí? Tenemos pasivo no corriente y pasivo corriente, también ya definimos en qué consiste cada tipo de pasivo. Patrimonio neto igual, es la parte residual que posee el dueño de la empresa en cuanto, si nos enmarcamos a la ecuación patrimonial, ¿verdad? Lo que resulte del capital propiamente, ese es el patrimonio del dueño de la empresa o de la empresa. Formas de presentación del estado de resultados por su naturaleza de los gastos y por la función de los gastos. Esto lo vamos a ver más a detalle cuando entremos en la parte práctica. Información a ser presentada en el estado de resultados. Ingresos, ya lo vimos. Costos y gastos, también aquí lo estamos remarcando. Otras consideraciones del proceso contable. Esto también ya lo vimos, diario de primera entrada, memorización o centralización de las cuentas, elaboración del balance de comprobación y saldos, el balance general y el estado de resultados. Aquí ya los vimos de alguna otra forma. La definición de estados financieros. Los estados financieros son una presentación financiera estructurada de la posición financiera y la transacción que realiza por una empresa. Y si lo queremos ver, es la parte técnica de la empresa que tiene que ver con la NIC número 1. El balance general, ya lo vimos, el cambio en el patrimonio, la definición del estado de resultados, ¿sí? Lo tenemos como el estado de resultados tiene la finalidad de dar a conocer los resultados del ejercicio contable, es decir, si se ha obtenido utilidad o pérdida.
En este estado debe distinguirse claramente las cuentas de ingresos, costos y gastos, ¿verdad? De alguna otra forma, desde que empezamos con la unidad 1, empezamos a remarcar estados financieros, estados de resultados y estados de situación financiera. ¿Estamos? Entonces, con esto, gracias a Dios, terminamos la unidad 4. El martes